Hola a todos, muy buenos días. Esta es una sesión de la unidad sobre el enfoque sociohistórico-cultural. Voy a poner una presentación que en realidad es un acompañamiento a través de imágenes que me permiten a ustedes entregarles una ruta de navegación nuevamente para entrar al terreno y un poco entender y mapear el terreno de este otro enfoque de gran relevancia para la psicología y particularmente para la psicología del aprendizaje, que es lo que hoy llamamos el enfoque sociohistórico-cultural. Ahí hay unas palabras en la parte en blanco, que es materialismo histórico, psicología cultural, y si ustedes buscan en inglés, esas serían las palabras claves, social cultural psychology, que devienen, por una parte, el materialismo histórico en realidad es la herencia, o sea, el enfoque sociohistórico-cultural hereda el materialismo histórico gran parte de sus planteamientos más ontológicos y epistemológicos, y es la psicología cultural la que más lo ha desarrollado. Ahora, una buena parte de la psicología cultural no es necesariamente vygotskiana, porque el mayor pensador de la psicología, por lo menos del aprendizaje de un enfoque sociohistórico-cultural, es Lev Vygotsky, pero hay muchísimos otros desarrollos que no alcanzamos a pasar en este curso, pero que sí, si ustedes quieren, pueden hacer una búsqueda libre en Internet, en Google Académico, con estas palabras clave. Tengo aquí una invitación que quiero hacerles a visitar la página de nuestro Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que es un centro cuya directora soy yo, es de la Escuela de Psicología. Nosotros hacemos investigación para la transformación del sistema educativo, en otras mesas redondas podemos hablar de eso, pero acá hay algo que acaba de salir y que ustedes lo encuentran en esa URL, inclusiva.cl, Escuela en Emergencia, y que son el sentir de profesores y estudiantes respecto a la pandemia. Son pequeños podcasts, algunos videos pequeños, y lo que buscamos hacer aquí, y yo creo que tiene harto que ver con esta sesión, es mostrar que algo que en realidad se sabe, o se sabía, pero ahora se nos muestra de manera muy cruda, que es que la educación depende de las condiciones materiales y de las condiciones sociales y de los contextos históricos donde están insertos los niños y niñas, y que no da lo mismo si no tienes las condiciones para acceder al currículum a través de, porque no tienes el acceso a internet, o no tienes un computador, o tienes uno pero está en mal estado, o no tienes celular, o tienes que compartir el celular de tu mamá, de tu papá. Algo que incluso sabemos que les pasa a algunos de ustedes. Y por eso es que también la modalidad de enseñanza en nuestro curso ha cambiado. No podemos pasar de una clase presencial a una clase sincrónica como si fuese de la nada. Hace poco tuvimos una reunión con los profesores de segundo año respecto de las evaluaciones de proceso del primer semestre. Efectivamente, algo que ustedes señalan, me quedó muy claro, es que no da lo mismo cuando el profesor diseña una clase como si estuviera frente a ustedes, la graba y después la sube. Es muy largo escuchar 3 horas, ¿cierto? Nadie puede. Como que necesitamos otras, otras oportunidades porque las condiciones materiales han cambiado. Y eso tiene mucho que ver con el enfoque sociohistórico-cultural, que se funda en una idea muy filosófica. Estamos hablando acá de Hegel y de la dialéctica. Este gráfico que yo encontré cuando busqué dialéctica en Google es una pintura, y en realidad yo creo que refleja bien el sentir de Hegel cuando él postula este constructo de la dialéctica, y que tiene que ver con la noción de que la vida es una vida social, y que incluso la vida natural, planteaba él, es una vida que está en tensión, que constantemente hay fuerzas antagónicas y que se contraponen entre sí y que generan tensión, y que eso es parte de la vida humana, y que entonces el conflicto es parte de eso. Cuando entendemos el conflicto como inherente a la posibilidad de crecimiento, nos metemos dentro de una perspectiva dialéctica. ¿Y qué es lo que él señala a él? Que entonces, acuérdense, la tesis, síntesis, antítesis, síntesis, esa idea de que estas fuerzas necesariamente tienen que entrar en interacción antagónica, porque eso es lo que permite producir vida y permite producir conocimiento. A esa noción hegeliana, la dialéctica, Karl Marx le agrega el componente sociohistórico material,
que viene también de, bueno, sobre todo acá hay un texto, ¿no?, en tesis sobre Feuerbach, que él dice que, bueno, es en realidad en el modo, hay que entender que esas condiciones de fuerzas que entran en tensión se producen por ciertas condiciones que son materiales y que tienen que ver con los modos de producción de la vida social, y que esos modos de producción de la vida social condicionan ese proceso. Modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, tanto en su esfera política como espiritual, como social en general. Y acá hay un planteamiento muy importante y que es absolutamente distinto a la racionalidad instrumental que es consecuencia del idealismo alemán y del dualismo cartesiano, que es esta idea como del hombre racional, homus economicus, que es el yo por delante, ¿cierto?, que define las categorías del mundo y que se las representa, todo lo que vimos anteriormente en este curso. ¿Qué dice Marx? No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que por el contrario y al revés, el ser social es lo que determina su conciencia. El ser social está determinado por, determina la conciencia, perdón. El ser social, el hombre como ser social, es un producto cultural, es un producto de las condiciones materiales históricas. Y acá hay una imagen que refleja muy bien la idea del materialismo histórico, es decir, son las condiciones de producción material. Marx le dio mucha énfasis a las producciones del trabajo, ¿cierto? Y de un trabajo entendido como un trabajo colectivo y material, o sea, producir cosas concretas, bienes y servicios concretos, y que esa construcción no es algo individual, sino que es algo colectivo, y que esas fuerzas que de todas maneras también entran en tensión, no es que se produzcan de una manera lineal y armónica, sino que es justamente en las perspectivas distintas respecto de, por ejemplo, las nociones que pensamos acerca de lo social y acerca, por ejemplo, pensando en categorías de hoy día, que entendemos por bienestar, que entendemos por felicidad, que entendemos por salud mental. Es eso, en ese choque de fuerzas donde se va a producir la cultura, y de la cultura deviene el individuo. Y entonces hoy día, cuando hablamos de los procesos de individuación, de subjetivación, en términos de algo, de las palabras que ustedes estudiaron en psicología social, en el último curso de psicología social, la matriz histórica es el materialismo histórico. Ahora, para efectos de esta esfera del ámbito de conocimiento de la psicología, que es la psicología del aprendizaje, hay muchísima raíz que proviene del materialismo histórico marxista, porque uno de los principales pensadores, dentro de los grandes pensadores de la psicología del aprendizaje, fue Lev Vygotsky, o sea, claramente. Curiosamente, Lev Vygotsky nació el mismo año que Jean Piaget, y una buena parte de sus escritos, por lo menos en el texto, cuyo capítulo, creo que es el capítulo 7 que ustedes van a leer, de Pensamiento y Lenguaje, él pelea mucho contra Piaget, pero nunca conoció a Piaget, porque Lev Semenov Vygotsky falleció muy tempranamente, en el año 34, no tenía 30 años, de tuberculosis. Fue filósofo y también fue psicólogo, y fue semiólogo también. O sea, hay una buena parte de la producción, el conocimiento en lingüística y en sociolingüística, que tiene que ver mucho con el trabajo que hizo Lev Vygotsky. Para efectos de la psicología, yo les quiero contar ahora algunos como de los grandes puntos de inflexión que puso Vygotsky sobre la mesa, lamentablemente sobre una mesa tardía, porque así como ocurre en el mundo sur-sur, en realidad él nació en Bielorrusia, y entonces, claro, no estaba dentro de la corriente hegemónica de pensamiento. Ay, perdón. Eso es algo que no debería pasarse. Bien. Sino que a él nadie lo leyó. Como si estuviésemos en Chile y nadie nos lee. Porque no estaba dentro de las corrientes hegemónicas del pensamiento anglosajón, que es lo que hoy día sigue existiendo. Y sin embargo, llegó
a esas corrientes hegemónicas a través de la lectura que otras personas hicieron, y fueron aquellos que tradujeron su obra y que hoy día son importantes psicólogos culturales y socioculturales de Estados Unidos. Por eso hay una distancia ahí en nuestra lámina entre las traducciones que tenemos de Vygotsky, que escribía en ruso, y que han sido mucho menos sociohistóricas o de un materialismo histórico, marxista, digamos, que las que tuvo finalmente Vygotsky. Entonces, claro, tenemos esas diferencias respecto del Vygotsky que escribía con fines de el desarrollo de una sociedad basada en los principios del materialismo histórico versus la que tenemos de unos psicólogos que tradujeron la obra de Vygotsky para efectos, uno pudiera pensar, mucho más instrumentales de los que Vygotsky intencionaba. Ahora, lo mismo ha pasado probablemente con la obra de Paulo Freire, que aquí también aquí está presente. Generalmente no reconocemos a Paulo Freire como un pensador dentro de la corriente sociohistórico-cultural en psicología del aprendizaje. Él no fue psicólogo, fue filósofo y pedagogo, pero lo quiero poner porque para efectos de lo que hoy día nos compete estudiar, la psicología del aprendizaje en contexto latinoamericano es absolutamente un gran pensador. Hay un grupo que una persona que va a realizar, una ficha del tema, ¿cierto?, de Paulo Freire. Y entonces, acá yo solamente voy a decir algunas cosas que son importantes para entender que Paulo Freire y toda la pedagogía de la liberación, que también dialoga con la psicología de la liberación, que ustedes revisaron en la Historia de la Psicología, tiene como la misma matriz, y que es una matriz también que es dialéctica, y que es de transformación, y que reconoce conjuntamente, algo que no dije, la lucha de clases, ¿no? O sea, que acá detrás de la idea del materialismo histórico que propuso Marx hay una idea de una lucha de clases, que si bien se reconoce una estructura, ¿cierto?, las estructuras de las clases sociales, también se reconocen que entran absolutamente en tensión. Acá hay una cita muy importante que señala Vygotsky, y él dice, y yo creo que con esto refleja en buena parte lo que queremos decir hoy día, que la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino que por el contrario, es de lo social que deviene individual. Ustedes quizás hayan estudiado en el curso de Psicología del Desarrollo el planteamiento sociohistórico-cultural que señala que, a diferencia de Piaget, porque ambos, Piaget y Vygotsky, eran fundamentalmente también psicólogos del desarrollo, psicólogos evolutivos, les interesaba mucho comprender como la naturaleza humana, de lo humano, en función también de cómo los niños se desarrollan en el tiempo, en la epigénesis. Pero Vygotsky, como les decía, se dedicó una buena parte de su vida, de sus textos, a criticar la obra de Piaget por temas fundamentales, que tenía que ver justamente con cómo, no solo Piaget, sino como con toda la corriente hegemónica del pensamiento judeo-cristiano occidental, puso por encima y por delante un yo, un sujeto con una estructura, que luego el cognitivismo dijo es una estructura mental, y que genera esquemas mentales. ¿Recuerdan del cognitivismo? Piaget dice lo contrario, dice, mira, en realidad, recordemos la imagen del mundo social, ¿cierto? Voy para atrás, esta. La imagen de eso que parece ser una niña que está en contacto no solamente con humanos, sino también ahí parecen como unos robots, unas máquinas, que sería el mundo, que hoy día, el mundo social hoy día nuestro no es solamente un mundo de los sujetos, es también un mundo de la tecnología, es un mundo material. Hoy día el materialismo histórico se piensa también y el posthumanismo también se piensa así, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto, y ahora vuelvo a Lev Vygotsky, es que en realidad ese sujeto que aparece ahí, que parece ser una niña, no es que sea una niña y que luego tiene intereses y curiosidades sociales, sino que esa niña es una producción cultural que es producto, y por eso el término de producción es producto, deviene producto de las interacciones sociales y materiales en las que ella está inserta desde el momento que nace y antes de eso en adelante. Entonces que uno deviene sujeto. Y para Vygotsky, ¿qué significaba esto?
Así como para el materialismo histórico había algo muy importante en la producción cultural mediante el trabajo y la herramienta del trabajo, que eso significa, para Vygotsky, él se metió en el entendimiento de que hay una relación entre el sujeto y objeto que está mediado por artefactos que son culturales. Los artefactos culturales no son solamente el cuchillo y el martillo, que son materiales, ¿no? Históricos, pero son materia. Eh, Sino que también hay artefactos que son culturales y que son psicológicos. Es decir, que el sujeto deviene sujeto en tanto participa de una red de interacciones constantes entre, el conjunto de seres humanos que interactúan con objetos en un contexto cotidiano, en un tiempo, en un espacio en concreto, y que van internalizando, le van ayudando al niño internalizar ciertas herramientas que podemos llamar psicológicas. Y entonces acá, y por eso es que el estudio de la psicología cultural es el estudio de las herramientas psicológicas que la cultura va produciendo en los sujetos, mediante diversas acciones de mediación cultural. Y acá ya estamos hablando del lenguaje muy desde el enfoque sociohistórico-cultural. ¿Cuáles eran para Vygotsky estas herramientas psicológicas? Bueno, había fundamentalmente dos. Él hacía una diferencia importante entre procesos psicológicos básicos y superiores, algo parecido a lo que también hace la psicología cognitiva. Y él decía que algunos procesos psicológicos básicos podían ser, por ejemplo, la atención y la memoria, sobre todo esa primera memoria, y está bastante de acuerdo. Pero él decía, y también de acuerdo con la psicología cognitiva, que todavía no estaba en auge, o sea, como que acá hay de fases de tiempo, pero sí conversaba con la psicología de la Gestalt, él leía mucho a Kohler, a Kafka, a estos que ustedes también revisaron en Historia de la Psicología. Y él decía, mira, es cierto que tanto el pensamiento como el lenguaje son artefactos culturales que se internalizan, que se introyectan, diría el psicoanálisis, y se convierten en potentes y poderosas herramientas con las cuales los sujetos, en tanto sujetos culturales, trabajamos y andamos y operamos con el mundo, en el mundo. Ahora, decía Vygotsky, no es cualquier pensamiento, ni es cualquier lenguaje, porque en realidad, y acá hace un uso muy interesante que ustedes van a leer en el capítulo 7 del libro Pensamiento y Lenguaje, que es como una obra seminal de él, a diferencia de Piaget y del cognitivismo, porque cuando le habla a Piaget le habla a toda esa tradición en realidad, que está ahí expresada por este hombre, ¿se acuerdan? Que tiene estructuras mentales que busca asimilar y acomodar mediante procesos de equilibración. Detrás de eso hay una idea muy importante de función simbólica. La función simbólica tiene que ver con la idea de que tenía Piaget y que se ejemplifica muy bien en el uso del lenguaje, en el entendimiento sobre el lenguaje egocéntrico. ¿Qué es el lenguaje egocéntrico? Es como la ecolalia, que podríamos decir, si fuéramos fonoaudiólogos, que dicen los niños alrededor de los 3, 4 años de edad, cuando a veces uno los escucha. Yo les conté que tengo un niño 4, entonces él a veces habla solo, habla harto solo cuando papá y mamá tienen que trabajar todo el rato frente a este computador. Y uno ve que está como jugando y no sabe si está, a veces pienso, ¿tendrá un amigo imaginario? Se habla a sí mismo, le hablará a los juguetes, nos hablará a nosotros, pero que está jugando. Hay muchas cosas en el juego simbólico, se lo vieron ustedes ya en Psicología del Desarrollo, que es muy importante. El juego simbólico produce o tiene algo concomitante, que es que el niño empieza a hablar, pero no hay nadie presente, ¿cierto? Entonces uno no sabe, se habla a sí mismo, le habla al otro, le habla a los juguetes, ¿a quién le está hablando? Pero claramente eso le ayuda a desarrollar algo en su cabeza. Desde Piaget, el lenguaje egocéntrico le permitía al niño desarrollar la función simbólica, que es la capacidad de abstracción que le permite pasar del periodo de operaciones muy concretas, ¿cierto? Muy sensoriomotriz, a operaciones concretas, operaciones cada vez más abstractas. Y entonces el lenguaje egocéntrico es como la parte en que el periodo en el desarrollo entre operaciones sensoriomotriz, operaciones preoperacionales,
en que el niño empieza a cobrar un sentido, un cierto interés por el mundo social, que antes no tenía. En realidad, antes necesita a su papá, a su mamá, fundamentalmente a la figura de apego, que generalmente es la mamá, y etcétera, ¿cierto? Ahora, a esa idea, Vygotsky le rebate con el siguiente argumento, que además hizo experimentos, al igual que hizo Piaget. Vygotsky también hizo sus propios experimentos con niños, y entonces él llegó a decir, mira, resulta que el lenguaje egocéntrico pareciera que no es un lenguaje que es primero para uno y que después es para otro. Por el contrario, el lenguaje egocéntrico es primero un lenguaje para otros, porque tiene una función que es social. A pesar de que no haya nadie ahí, el niño siempre le está hablando a otros, probablemente a su papá, a su mamá, o a su cuidador, o a su educadora, pero como que está, o a su amigo imaginario también, pero también es otro, cumple una posición social en la red social. Y que luego con el tiempo ese lenguaje egocéntrico se va apareciendo cada vez más en estructura y en función al lenguaje interno. ¿Qué es el lenguaje interno? Es el lenguaje que tú y yo tenemos, que ya no es auditivo, su estructura es no auditiva, que está mucho más condensado, pero que sigue existiendo cuando como que nos hablamos solos. Y acá hay hartos estudios en el área clínica donde el lenguaje interno de las personas con esquizofrenia muchas veces como que termina siendo auditivo, entonces es no legible para otros, pero sí tiene un sentido muy particular. Y entonces, ¿qué decía a propósito de la función aquí de las herramientas psicológicas que veíamos? Es que una herramienta muy importante, o un proceso muy importante mediante el cual los procesos psicológicos de pensamiento y lenguaje devienen importantes y realmente como superiores y artefactos culturales que se internalizan, es mediante el proceso de la internalización. Y la internalización tiene que ver con eso de lo que está primero afuera porque es sonoro, se escucha, pero también entonces la estructura es distinta, pero también afuera porque tiene una función que es para otros, no es para mí, luego se hace interno, se internaliza. Y una vez internalizado ya se transforma en un lenguaje que no es sonoro, tiene otra estructura y también tiene otra función, que es una función interna para mí mismo que me permite desarrollar pensamiento y me permite desarrollar lenguaje. Y entonces acá termino con esta idea de lenguaje egocéntrico, esta es una cita textual del texto, del capítulo 7, representa una fase del desarrollo previo al lenguaje interno. Y por lo tanto, señor Piaget, usted está equivocado. No es que el lenguaje egocéntrico se hace social, no es que el niño se hace social. El niño es un ser social y deviene individual. Entonces, el camino es distinto y eso nos cambia completamente la psicología. Recordemos que estas consideraciones eran de carácter triple. Funcional, pues desempeña funciones similares al lenguaje interno porque permite ir como internalizando los artefactos culturales y transformándolos en procesos psicológicos superiores. Estructural, porque primero se asemeja cada vez más al lenguaje al lenguaje interno, ahí hay un error, debe ser el lenguaje interno, y genético, porque a diferencia de Piaget, dice él, llegamos a la conclusión de que en el umbral de la edad escolar, él hizo muchos estudios con niños en edad escolar, el lenguaje egocéntrico resulta que no desaparece, es lo que decía Piaget, sino que se convierte en lenguaje interno. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, los estudiosos de la psicología así básica les encanta este tema porque tiene mucho que ver con cómo entendemos al individuo. Para efectos de las teorías de aprendizaje, tiene harto que ver con cómo entendemos la función de lo social en el aprendizaje o el aprendizaje como algo fundamentalmente social. Y acá déjeme terminar con esta idea de que para Vygotsky lenguaje y pensamiento primero existen, pero existen por separado. Porque primero hay un lenguaje que es muy primitivo, es social, pero cumple una función que en realidad siempre es para otros, y hay un pensamiento que está muy desorganizado, no organizado, y con el tiempo, en el desarrollo evolutivo, ontogenético del niño, eso sí, se va juntando, el pensamiento se hace verbal y el lenguaje se hace no me acuerdo la palabra, no quiero decir cognitivo, pero es un poco eso, el lenguaje también se va haciendo como racional, hasta que llega un punto en que hay una unidad que recoge el conjunto de lo que
Vygotsky entiende por conciencia del niño, que es el significado de la palabra. Cuando el niño logra internalizar ese pensamiento, que primero es desorganizado, pero se organiza a través de las funciones del lenguaje, a través de este lenguaje egocéntrico, y cuando a su vez el lenguaje se hace cada vez más como intelectual, intelectivo, para quien lo está usando, tanto en su forma sonora como interna, tanto en su estructura como en su función, es que ahí se crea una unidad que ya es indivisible, es indisoluble, que es el significado de la palabra. Y ahí dice Vygotsky, que cuando eso ocurre, el dominio de los medios culturales transforma nuestras mentes de manera tal que el niño, un niño que ha dominado la herramienta cultural del lenguaje, la domina cuando logra internalizar los significados de las palabras. Entonces el mundo de afuera ya se vuelve inteligible completamente para él, pero además lo hace una unidad particular propia. Jamás será el mismo niño. Y la imagen que ahí está del martillo tiene que ver con esta idea que es muy, muy importante en Vygotsky, que es ahí, cuando esa herramienta del lenguaje, que ya no es cualquier lenguaje, no es el lenguaje como rudimentario inicial, sino que es cuando el lenguaje se vuelca con el pensamiento, se internaliza y ya nunca más se separa, que es lo que somos nosotros como sujetos culturales, eso hace que ya el niño puede, como que se dota de las condiciones que necesita para participar plenamente en la vida social y material de su tiempo y su historia. Y eso tiene harto que ver con un concepto que utilizamos mucho en el ámbito de la psicología educacional y psicología del aprendizaje, que es la zona de desarrollo próximo, que ustedes quizás ya escucharon, y que creo que esta gráfica lo explica bastante bien. Dice, hay una diferencia entre lo que yo puedo hacer solito, sin que nadie me ayude, y hay una diferencia entre lo que yo puedo hacer solo y lo que yo puedo hacer con la ayuda de otros. En realidad, ¿por qué? Porque lo que yo puedo hacer solo tiene un rango de acciones limitadas, sobre todo en el desarrollo del niño y del adolescente, ¿cierto? O sea, hay una diferencia entre lo que yo puedo hacer solo y lo que yo puedo hacer con la ayuda de otro, porque hay muchas cosas que yo no puedo hacer, pero que sí puedo hacer si alguien me ayuda. Y en esa parte rosa de este diagrama es la diferencia, en el fondo, entre lo verde y lo gris, es la zona de desarrollo próximo. Es la diferencia entre aquello que el niño puede hacer solo, que es menos que lo que pueda hacer con la ayuda de otro. La diferencia entre eso, entre lo que el niño puede hacer solito y lo que puede ser absolutamente acompañado por el otro, pero que en realidad te lo hace otro, es esa diferencia, ese medio camino entre las cosas que él puede hacer con la ayuda, con un poquito de ayuda de otros, pero una ayuda que me vaya ofreciendo como pequeños caminos, pequeños andamios, que me vaya mostrando a través del acto de la mediación las posibilidades de desarrollo que siempre van de lo social e individual. Y hay una cita de Vygotsky que dice, lo que el niño puede hacer hoy con ayuda de otro, será capaz de hacerlo por sí mismo mañana. Esta ayuda de otro puede ser a un adulto, pero también puede ser un otro niño, otro par. El concepto aquí importante es el de mediación, que si lo pusiéramos en una gráfica, tiene que ver con la posibilidad de ofrecer andamios para el desarrollo, andamios para el aprendizaje. Un edificio no se construye solo, lo construimos entre todos los que participan de esa obra, pero se construye también por medio de artefactos culturales que no participan en los ladrillos o en el cemento de esa obra, pero sí en su diseño, en su conceptualización, y esas también son producciones culturales. Pero efectivamente el edificio no se construye solo, requiere de la ayuda de otros por medio de andamios. Entonces, cuando uno construye un edificio va poniendo progresivamente cada vez más andamios, ¿cierto? Pero luego, en la medida en que el edificio se va construyendo, lentamente vamos sacando los andamios. Y eso sería la idea de la zona de desarrollo próximo, como la diferencia entre lo que el niño es capaz de hacer solo versus lo que es capaz de hacer con la ayuda de otros. Y la diferencia que hay ahí es lo que llamamos educación, o educación, si tú quieres, escolar. Es decir, cómo ofrecemos las suficientes mediaciones
para no enseñarle, no instruirle al niño lo que necesita saber, sino para mediar o ser facilitador de aquellos aprendizajes que hoy día no sabe, pero sí puede llegar a saber con nuestro apoyo, pero que luego necesita ir quitando. Nosotros necesitamos ir quitando los andamios para que el niño pueda ir construyendo aprendizajes solo, porque tiene que ver con la internalización de las funciones psicológicas. Y acá hay un reflejo de lo que aparece en la última parte del texto del lenguaje y pensamiento, que es la unidad de la conciencia. Como les decía, para Vygotsky, cuando pensamiento se une al lenguaje, a través de esta unidad, que le llamó el significado de la palabra, esa unidad es indisoluble porque refleja como una gota, refleja el mar. Si el mar fuese la conciencia, el significado de la palabra es aquella gota indisoluble que nos permite acceder al mundo de la conciencia social que deviene individual y que para Vygotsky, ese debiera ser el programa de la psicología y no este excesivo estructuralismo y que termina fragmentando en ciertas unidades, en chunks, como hace la psicología cognitiva. Y eso sería su crítica muy temprana a una psicología cognitiva que todavía no se había desarrollado para cuando él murió en el año 34. Lo que sí está muy claro es que Vygotsky defendió con mucha fuerza, y sus seguidores, Leontiev, Luria, y luego todos los psicólogos socioculturales que tradujeron su obra y se la llevaron a Estados Unidos, él era un férreo defensor, porque sí conoció el conductismo y los inicios de la psicología cognitiva, era un férreo detractor de la metáfora de la caja. O sea, imagínense, decía él, ¿para qué nos sirve estudiar esta caja y más encima cerrarla si en realidad esa caja no se construye sino en la interacción con el mundo material, social, que luego deviene simbólico? Y finalmente esta gráfica de alguna manera refleja lo que Vygotsky agregó a la teoría o el enfoque o el movimiento del materialismo histórico, que en el campo de la psicología y la educación es muy importante, como la imagen del lápiz. Es la educación un componente de lo social que nos permite la transformación social, que nos permite también la transformación social desde una perspectiva de luchas de clase, y que genera también las herramientas psicológicas que necesitamos para transformarnos como sociedad. Y por tanto, la lucha no es solamente una lucha de martillos y orcas, sino que también es una lucha de lápiz y papel, o sea, educativa. Y eso tiene harto que ver con, y ahora me voy a trasladar bastantes años más, y también de continente, tiene harto que ver con un movimiento cultural, literario y también luego psicológico, pedagógico que se vino dando en Chile y en otras partes de América Latina, con harta fuerza en Brasil también, que es el movimiento de la lira popular. Estos son textos, si ustedes recuerdan sus clases de historia, donde durante los principios de la República, en Chile se venía desarrollando a través de los primeros diarios, que en Brasil se llamaban la literatura du cordel, ¿cierto? Los textos que se colgaban. Los poetas populares generaban textos, producciones culturales, y también había una gráfica asociada que tiene que ver con graficar la vida cultural, las producciones materiales y culturales de la sociedad latinoamericana en ese momento. Y eso se utilizó en el ámbito educativo para generar las primeras propuestas de alfabetización. Que ahí hay este es un grabado, ¿cierto?, de Borges, que señala que la educación es la base de todo. ¿Y por qué es la base de todo? Por las mismas explicaciones por las cuales daba Vygotsky en Rusia. En América Latina también se venía desarrollando este pensamiento latinoamericano que tiene que ver con una producción cultural desde las bases que permita generar a través de la alfabetización y de la educación, entendía no como una educación de masas para la producción de individuos dentro de la cadena de la producción, sino para una educación emancipatoria. Estoy hablando de Paulo Freire, que permita eso, una transformación social. Paulo Freire decía: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo.
las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Podemos reconocer no solamente que usa la misma palabra mediación, sino que como que utiliza el mismo arraigo, ahí están las mismas herencias detrás. Paulo Freire fue brasileño, él nació en... ¿Cuándo nació? Creo que el año 27. Vamos para atrás. Paulo Freire nació el año 21 y murió en el año 97. Él nació en la provincia de Pernambuco, en Recife, y luego trabajó en Sao Paulo, se exilió en Chile durante 5 años y trabajó en el movimiento de la reforma agraria y después volvió a Brasil. Y esto es importante decirlo porque así como Vygotsky, para Vygotsky sus planteamientos respecto de la educación estaban enmarcados dentro de un movimiento de transformación. Lo mismo para Freire. Lo que planteaba Freire era la idea de la educación emancipatoria o libertaria o de la liberación. Y él decía, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Por el contrario, es la propia clase dominada, oprimida, la que tiene que educarse para vencer, para resistir, no solamente resistir, sino transformar los productos y las producciones culturales y el orden de lo social y de quién produce qué, para quién. No voy a profundizar en Paulo Freire porque está dentro de los grandes pensadores que un grupo va a desarrollar y que va a generar un video y nos va a contar también y nos va a instruir y enseñar acerca de eso. Solo termino este pequeño video con la misma gráfica de que también para Paulo Freire y para la pedagogía del oprimido, la producción cultural, que significa la educación como herramienta de empoderamiento a través de la internalización de ciertos artefactos culturales, es fundamental. Y detrás de eso hay claramente una teoría del aprendizaje, un aprendizaje que no es como el aprendizaje de Albert Bandura, que también habla de aprendizaje social, ¿cierto?, a través del modelamiento. No, esto es un aprendizaje que se entiende que como que innatamente, inherentemente, primero es social y se convierte en individual. Y si podemos generar que ese proceso de internalización no sea desde la clase dominante para subyugar y oprimir a la clase dominada, sino por el contrario, desde una clase de base que se educa a sí misma para transformar los propios medios de producción, esas son las posibilidades de transformación social. Y por tanto, el aprendizaje en esto, no solamente el aprendizaje escolar, sino el aprendizaje de la vida es algo fundamental. Terminamos con esto. Esto es la ruta de navegación. Luego vendrán otros videos cortos y tendremos una mesa redonda sobre un concepto que se desarrolló y una metodología de trabajo basada en la idea de los fondos de conocimiento para trabajar los saberes culturales de las familias en un contexto de aprendizaje escolar. Muchas gracias.